Hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos reunimos para adorarlo y para tener comunión unos con otros, vernos, saludarnos y sobre todo manifestar nuestra fe públicamente. Amén. Quiero saludar en esta mañana a los invitados que tenemos. Si puede levantar su mano, por favor, para nosotros saludarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dorothy y Valesca, ¿están por aquí? Ya, Dios te bendiga, mi hermana, bienvenida. Tenemos una familia Reyes, Cristian Reyes, Cristiani Reyes y Cris Ángel Reyes. ¿Quiénes son? Dios los bendiga, bienvenidos. Y también tenemos a Glenda Lovera, Luciana Ceballos y Aniglen Estanza. Dios los bendiga, bienvenidos. Muy bien. ¿Alguien más nos visite esta mañana? Puede levantar su mano para saludarle si no está en la lista. De repente no hemos tenido la atención debida. Muy bien, ya todos son de casa, ¿verdad? Dios los bendiga, hermanos. Y también saludamos a los hermanos, familiares que están en casa, que nos acompañan y que se conectan cada domingo. Es un gozo poder estar en la iglesia, es un gozo nuevamente estar cada domingo aquí y poder servirnos unos a otros. Para mí es una bendición estar aquí en medio de la familia de la fe, ¿sí? Vamos a tener un momento de oración, por favor, para comenzar este servicio. Padre, te damos gracias, Señor, y en esta mañana pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que con su palabra, Señor mi Dios, nos llene de conocimiento, de gozo, de esperanza. Bendiga este tiempo de principio a fin y que todos nuestros corazones y nuestras mentes estén, Señor mi Dios, dispuestas a escuchar tu verdad. Y bendiga a cada hermano que se coloca delante de su pueblo, Señor. Dele la fortaleza necesaria para exponer su palabra con fidelidad. Muchas gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Creo que me están dando una indicación, no sé, a los niños, por favor, pueden ir con las maestras y los maestros de escuela dominical. Ellos van a tener su reunión de niños y nosotros los adultos nuestra reunión de adultos. Amén. Muy bien, es una bendición que los niños estén viniendo a la iglesia y se puedan instruir en las verdades de la palabra del Señor. Amén. Muy bien, hermanos, ¿cuántos han venido con acción de gracias a la iglesia? Sí. Y eso es bueno venir con acción de gracias a la iglesia. Puede ser que usted haya tenido una semana complicada, una semana de repente de pruebas, de dificultades que no faltan en la casa, en el hogar, en el trabajo, pero la Biblia nos anima a dar gracias a Dios siempre, ¿sí? Siempre dar gracias a Dios, dar gracias en todo, dice. Y usted sabe que en los Estados Unidos hay un día para dar gracias, ¿sí? El Día de Acción de Gracias se llama, y es un día que tiene su historia, y su historia se remonta más o menos a los años 1600, y la razón de este día fue que por esos años, 1621 más o menos, unos colonizadores protestantes ingleses llegaron a Norteamérica y sobrevivieron a una hambruna que acabó casi con la mitad de ellos. ¿Por qué? Porque por falta de comida, de alimento, porque no conocían parte de la agricultura. Entonces, los indios oriundos de ese lugar empezaron a enseñarles cómo sembrar, cómo dar los primeros pasos en la agricultura. Les dieron semilla, ellos les dieron la instrucción, sembraron y después
de un tiempo vino la cosecha, y cuando vieron la cosecha, cuando vieron la planta empezar a crecer y después dar su fruto en su tiempo, estos colonos se alegraron, y de esa manera a su primera cosecha que hicieron, ellos hicieron una celebración y le llamaron el Día de Acción de Gracias, y se unieron a esta fecha juntamente con los oriundos de ahí que los habían ayudado, y gracias a esta ayuda es que ellos pudieron sobrevivir y no murieron todos, ¿no? Estos sobrevivientes tuvieron esta primera celebración de Acción de Gracias, y de ahí continuamente cada año se celebraba este día, hasta que más o menos 90 años después, ya por 1789, el Congreso americano oficializó el primer Día de Acción de Gracias. ¿Y como un día para qué? Es muy distinto a como hoy celebran en Norteamérica el Día de Acción de Gracias, porque está totalmente distanciado del propósito original por el cual legalmente se dio este día. Pero inicialmente se oficializó este día para que la población tenga un día para darle gracias a Dios por su protección, por su libertad, por su cuidado, por su paz, y para tener el momento de hacer una oración pública. Entonces no solamente las iglesias, sino las instituciones públicas, privadas, el gobierno, los ministerios, todos ese día hacían un alto, una celebración para reconocer y darle gracias a Dios por todo. Así fue como se comenzó con el Día de Acción de Gracias. Hoy todavía guardan la celebración, pero más es una celebración ya más mercantilizada, más comercial, pero hasta ahora lo hacen, ¿no? Y esto los llenó a ellos de gratitud, a estos primeros colonizadores, por eso lo celebraron. Creo yo que cualquiera, ¿no? Si sobrevivimos a una hambruna y aprendemos la agricultura y vemos que la tierra da la semilla, y entonces de ahí podemos alimentarnos, creo que le damos gracias al Creador, ¿verdad? Pero también en nuestra cultura hemos adoptado ese Día de Acción de Gracias. Nosotros lo hemos adoptado como adoptamos muchas cosas a veces, importamos muchas cosas. Tenemos también esta celebración importada. También hay un Día de Acción de Gracias aquí en el Perú, que es el 30 de julio, ¿sí? Oficializada por nuestro gobierno también. Y cada uno de nosotros tiene un día de dar gracias al Señor. Hay muchas personas que dan gracias a Dios por el día de su cumpleaños, el día de su nacimiento, el día de su matrimonio, el día de su aniversario, el día en que nació su primogénito, muchas cosas, ¿no? O el día en que adquirieron su propiedad donde viven hasta ahora, o el día en que celebran algo especial con su esposa o con su esposo. Pero esas celebraciones son buenas, no hay que dejarlas. Sin embargo, hay una celebración mucho más importante que cualquiera de estas celebraciones terrenales. Hay un día en que Dios nos hizo nacer de nuevo. Y ese día siempre debemos recordarlo, es un día. Nosotros somos los sobrevivientes espirituales. Así como los colonos fueron los sobrevivientes a esa época, nosotros somos los sobrevivientes espirituales de nuestra época, ¿no? Y así cada época, cada era, cada siglo tiene sus sobrevivientes espirituales, quienes hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios. Y tenemos que recordar, ¿cuándo es el día que usted ha nacido de nuevo? ¿Cuál fue el día de su salvación? Yo hasta comienzos de este año sabía el año y más o menos me acordaba el mes, hasta que buscando y buscando por ahí, ordenando las cosas, encontré, fue un 25 de marzo del año 2005 en que Dios me salvó. Hace poco, entonces he cumplido 17 años de convertido, ¿no? Y yo sé que cada uno de ustedes debe tener una fecha, un día, una hora, un momento. Y ese momento no puede pasar desapercibido. No puede pasar ese momento sin acordarse, sin dar gracias a Dios. Tenemos que traer a memoria lo que Dios ha hecho en nuestras almas pecadoras, ¿sí? Para llenarnos de ¿qué? De gratitud, para llenarnos de gozo, de alabanza a nuestro Dios. Y hoy justamente quiero ver 3 aspectos de nuestra vida pasada, de nuestra vida antigua, para que mirando atrás, hoy como creyentes podamos gozarnos, podamos llenarnos de gratitud a Dios porque Él nos ha dado una vida nueva, ¿sí? Y si aquí hay alguien que todavía no goza de esa vida, espero que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios pueda también ser partícipe de ese gozo, de esta nueva vida que Cristo todavía sigue ofreciéndole a la humanidad. Por ello vamos a ver en esta mañana que antiguamente, antes de ser creyentes, vivíamos controlados por el pecado, vivíamos controlados por el sistema de este mundo y por el príncipe de este mundo,
y vivíamos controlados por nuestra naturaleza pecaminosa, vivíamos controlados por nuestra carne. Para poder desarrollar estos puntos, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir al Nuevo Testamento, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Sí? Libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice así la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que los demás. Hasta ahí va a ser la lectura. Van a haber otros versículos que seguramente voy a estar citando, pero en base a estos 3 versículos vamos a ver entonces cómo era nuestra vida antes que Dios nos salvara. ¿Cómo era nuestra vida? ¿Ya? Y lo primero que tenemos que reconocer o recordar es que vivíamos controlados por el poder del pecado. ¿Ya? Vivíamos controlados por el poder del pecado. Esto es lo que dice el primer versículo de este capítulo 2. Pablo, recuerden que Pablo está en la cárcel, ¿sí? Y como la semana pasada predicamos el gozo del prisionero, ¿sí? Y el gozo contagiante del prisionero fue el tema de la semana pasada. Hoy el tema es la gratitud del prisionero. Él está en la cárcel, pero él está lleno de gratitud hacia Dios, a pesar de estar en esas circunstancias, a pesar de estar en una carceleta, a pesar de estar en una cárcel fría, ¿sí? Él está lleno de gratitud a Dios. Por eso él está enfatizando aquí cuál era la existencia pasada de los hermanos a quienes él dirige la carta, ¿sí? Y los hermanos a quienes él dirige la carta es aquellos que estaban viviendo en la ciudad de Éfeso. ¿Y cuál era la cualidad o cuál era la condición de ellos antes de ser creyentes? La respuesta, dice el versículo, era que estaban muertos en delitos y pecados, ¿sí? Esa era la condición, pero por muertos se entiende separación, se entiende distanciamiento espiritual, ¿ya? Porque para lo que Pablo está dirigiendo no es que los destinatarios estuviesen muertos físicamente, no, porque ellos estuvieron vivos al momento de recibir y de escuchar la carta que se les leyó. Así que no está hablando de una muerte biológica, de una muerte física, sino que más bien está hablando de otro tipo de muerte. Una muerte entonces que significa sin vida. Pero ¿qué vida? ¿Qué clase de vida? Es sin vida espiritual. A eso se refiere, ¿sí? Sin vida espiritual, porque la vida física y la vida biológica la tenían desde el primer día de su nacimiento como cualquier otro ser humano. Lo tenemos desde el día de nuestro nacimiento, ¿sí? Esta vida, este estado sin vida espiritual también quiere decir que ellos estaban separados de la vida de Dios, separados de Dios, ¿sí? Eso también quiere decir. Entonces, la cualidad de los destinatarios a quienes Pablo le dirige la carta, que eran otros hermanos en esta ciudad de Éfeso, era que estaban, antes de haber sido salvados, estaban sin vida espiritual, es decir, separados de la vida de Dios, estaban viviendo completamente indiferentes hacia las cosas santas de Dios. Estaban viviendo de esta manera. En otras palabras, estaban muertos espiritualmente. Estaban vivos físicamente, estaban vivos biológicamente, pero estaban muertos espiritualmente, ¿sí? Y para poder comprender un poco este estado en el que ellos se encontraban, y no solamente ellos, sino todo ser humano, ¿sí? La situación que describe Pablo, cómo se encontraban
los creyentes de Éfeso, es la misma situación universal de todos los seres humanos. Y ha sido la misma situación de nosotros antes de que Cristo llegara a nuestra vida. Y para comprender un poco cómo era nuestra vida y para poder llenarnos realmente de acciones de gracias y alabar a Dios por una salvación tan grande, la palabra muertos del original quiere decir necros, necros. Y yo sé que en sus mentes ya hay una idea, necropsia. La necropsia se le hace a una persona viva o a una persona muerta. Una persona muerta. Primero el médico legalista ha certificado que la persona está sin vida. Una vez que se tiene el certificado se le hace la necropsia para saber cuál fue la razón de su fallecimiento. Entonces, la palabra aquí muertos del original del griego es necros. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente, que la cualidad de una persona sin Dios, separado de Dios, es una cualidad de muerto espiritualmente, ¿sí? Muerto espiritualmente, de un difunto espiritual, ¿ya? No se ofendan, pero es lo que quiere decir aquí es un cadáver espiritual, ¿ya? Un difunto espiritual, un cadáver espiritual. Y un difunto o un cadáver espiritual no responde, ¿sí? No responde. Nosotros en nuestro amor por una persona que ha fallecido, podemos ir al sepelio, decir unas palabras, derramar unas lágrimas, pero la persona no nos escucha y no nos responde. ¿Por qué? Porque está sin vida, está sin vida. Entonces, esta figura de muerto espiritual, de cadáver espiritual, de difunto espiritual, es lo que está trayendo Pablo a la memoria de los creyentes. Porque estando en esta condición de muertos espirituales, ¿sí?, era imposible relacionarse con un Dios vivo, ¿ya? Las personas que están en este estado, o cuando nosotros estuvimos en este estado, nos era imposible relacionarnos con un Dios vivo. Un muerto no se relaciona con un vivo, ¿ya? Y nos era imposible alabar a Dios, nos era imposible adorar a Dios, nos era imposible obedecer a Dios y nos era imposible responder ante su palabra, ¿sí? Quizás estuvimos viniendo muchas veces los domingos a la iglesia, como fue en mi caso, varios domingos viniendo a la iglesia, pero yo estaba muerto espiritualmente hasta que Dios me dio vida. Y cuando Él me dio vida, un 25 de marzo del año 2005, yo respondí recién, ¿sí? Pero antes yo venía asistiendo a la iglesia, todo lo cuestionaba, todo lo veía mal, todo, entonces, todo era para mí mal, todo era entonces lleno de incredulidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podía adorar a Dios, no podía alabar a Dios. Veía a las personas que lo hacían, pero yo, nada, no respondía a eso, ¿sí? Así es que la palabra necros quiere decir aquí, mis amados hermanos, que la persona sin Cristo está en esta condición, ¿sí? En razón de esta separación, ¿sí?, trajo como resultado, ¿qué cosa? Una vida llena de delitos y pecados, ¿ya? Una vida llena de delitos y pecados. Y por eso dice el verso 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué he hecho énfasis en el artículo en? Porque este artículo quiere decir del original que la persona está sumergida, está dominada, ¿ya? Eso quiere decir. Eso por lo tanto, la aclaración de estos términos, la oración sería la siguiente: tener una vida sepultada en delitos y pecados. Así es la persona sin Cristo, una vida sepultada en delitos y pecados, ¿ya? Y ahora la palabra delitos. Si a usted le dicen que ha cometido un delito, usted se va a poner entonces preocupado, ¿verdad? Pero si usted le dice que ha cometido una falta, bueno, le pondré atención, no le pondré atención, paso de frente. Pero usted le dice, usted ha cometido un delito, a usted ahora sí se pone a ver cuál es el delito que he cometido, Señor. Por eso es que cuando predicamos, cuando anunciamos, no podemos suavizar el mensaje. Tenemos que transmitirlo tal como está en la Biblia, tal como está en la palabra. Esto que está aquí no es lo que yo estoy diciendo, yo estoy transmitiendo lo que hay en las Escrituras. Y en la Escritura no dice falta, dice delitos, delitos. Y los efesios, cuando escucharon que habían cometido delitos, se habrán preguntado, ¿qué delitos? ¿Por qué nos acusa? ¿Sí? Y los delitos
los cometían al transgredir la ley de Dios, las normas justas de Dios. El ser humano comete un delito y otro delito y suma delitos al transgredir las leyes santas de Dios. Y cualquier persona sabe que mentir es un pecado. Ahí hay una ley, ¿sí? La ley de Dios dice no mentir. El que miente está infringiendo la ley de Dios. Por lo tanto, se ha acreditado un delito a su cuenta. Y si a ese delito le suma otro y otro, por eso el término está no en singular, sino en plural. Delitos, dice, muchos, ¿sí? Muchos delitos. Este es uno, mentir. Otro podría haber sido matar, robar, ¿sí? Entonces, infinidad de faltas, de delitos que cometemos en contra de la ley de Dios. Existe, por lo tanto, una relación, amados hermanos, entre muerte espiritual y cometer delitos, ¿ya? Ya que el ser humano está muerto espiritualmente, no responde, está muerto espiritualmente, entonces, como está muerto espiritualmente, él vive continuamente transgrediendo la ley de Dios, transgrediendo la ley de Dios. Por eso, usted y yo, al no tener esa vida espiritual, éramos un cadáver espiritual, éramos un difunto espiritual, debido a que estábamos muertos espiritualmente, vivíamos constantemente, continuamente, cometiendo toda clase de delitos, transgrediendo la ley santa, justa de Dios. ¿Ya? Esa era la condición de los hermanos en Éfeso en su época. Esa ha sido la condición del hombre desde que Adán y Eva pecaron. Esa ha sido la condición del ser humano a lo largo de su historia. Y esa es la condición en la que nosotros vivíamos antes de ser salvados por Dios. Y esa es la condición actual de muchos seres humanos que todavía siguen muertos en sus delitos y pecados, separados de la vida de Dios, sin tener una relación con Dios. Por eso es que cuando uno le habla a un muerto espiritual no responde, ¿sí? No responde. Si usted, su hijo de 18 años, no es creyente y usted le habla de la Biblia, no va a responder, ¿sí? Usted le habla entonces de lo que Dios demanda, de las cosas santas, sagradas, él por dentro de repente se ríe y dice, mamá, ese libro es anticuado, es pasado de moda, hoy hay una nueva normalidad de vida. Por dentro está diciendo eso, ¿sí? O está diciendo de repente, ¿sabes qué, mamá? Eso era para tu tiempo, hoy la vida es diferente, hoy la vida ha cambiado. ¿Por qué no responde? Porque para él estas cosas son locura. ¿Y por qué son locuras? Porque no las entiende. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente, no responde a la palabra de Dios. Solamente después que Dios le dé vida espiritual va a responder y va a decir, tienes razón, mamá, estoy en pecado. Esa era la condición, ¿sí? Adicionalmente, no solamente eran los delitos, porque cuando a uno le dicen que has cometido un delito, entonces la falta es grave, ¿verdad? Es grave. Un delito tiene una condena. Si usted atropella con su carro a una persona, el Señor no lo permite así, pero un ejemplo, y la persona fallece, usted ha cometido un delito, y eso trae pena de cárcel. Entonces los delitos traen una condena, ¿ok? Adicionalmente, el primer versículo dice que los efesios, como todos nosotros, vivíamos también en pecado. ¿En razón de qué? En razón de nuestra naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa que todos la heredamos desde el día en que nacemos. ¿Por qué? Porque traemos la herencia pecaminosa de Adán y Eva, ¿ya? Por eso nacemos muy hermosos, muy bonitos, muy atractivos, muy encantadores, pero por dentro traemos la naturaleza pecaminosa, que se expresa, que se manifiesta a los meses de nacido, cuando el bebé empieza a patalear, empieza a gritar, empieza a hacer su pataleta, empieza entonces a tirar las cosas, empieza a jalar, empieza a tirar la comida. Ahí está la respuesta, la evidencia de la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿ya? Y a veces los padres no lo queremos ver, pero esa es la evidencia. Muy bien. Esta naturaleza pecaminosa era la que lo dominaba a usted y nos dominaba a todos nosotros. ¿Y dominaba qué cosa? Nuestros pensamientos y dominaba también nuestros actos. Nos gobernaba, nos controlaba, y Pablo eso es lo que está diciendo. Ustedes vivían controlados por su naturaleza pecaminosa y todos sus pensamientos y todos sus actos no daban en el blanco. No dar en el blanco quiere decir pecar, ¿sí? No daban en el blanco, por lo tanto todos sus actos y todos sus pensamientos no agradaban
y no glorificaban a Dios. ¿Ya? ¿En base a qué? En base a esa naturaleza pecaminosa. Así es que ahí tenemos entonces tres cosas. De lo primero, vivíamos controlados por el pecado. ¿En razón de qué? En razón de que como estábamos muertos, no podíamos relacionarnos con un Dios vivo. ¿Sí? Y vivíamos en delitos y pecados, sumergidos, sepultados en los delitos y pecados. Seguiríamos cometiendo más delitos, los mismos delitos o más delitos. Seguiríamos en nuestra naturaleza pecaminosa, controlados por el pecado, viviendo sin agradar y sin glorificar a Dios. Seguiríamos en este estado si no hubiese sido porque Dios se acercó a nosotros y en lugar de condenarnos por nuestros delitos y pecados, ¿sí?, Él nos perdonó y nos salvó según su beneplácito y según su puro afecto de su voluntad y según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Si no hubiese sido por su gran amor, si no hubiese sido por el puro afecto de su voluntad, dice, nosotros seguiríamos sumando más y más delitos, transgrediendo más y más la ley de Dios y seguiríamos controlados por la naturaleza pecaminosa. Pero bendito y alabado sea el Dios del cielo, que en lugar de condenarnos, Él nos perdonó por su gracia. ¿Sí? El segundo aspecto que Pablo les hace recordar a los efesios es que vivían controlados por el mundo y por Satanás. Dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Siguiendo, dice allí, la corriente de este mundo. Los hermanos de Éfeso, antes de ser salvos, estuvieron bajo la influencia controladora de su época. Por eso dice allí también, anduvisteis en otro tiempo, antes de ser salvos, ¿sí?, antes de su salvación. ¿Cómo vivían ellos? Vivían controlados por la influencia controladora de su era, de su época. Y cada era, cada época tiene una influencia que controla. Hoy nosotros también vivimos en nuestra época bajo una influencia que gobierna, que controla, ¿sí?, las corrientes de este mundo. Es decir, los sistemas bien organizados y bien organizados por el príncipe de este mundo que todos sabemos que es Satanás, que es el diablo, ¿no? Él organiza y tiene bien organizados los sistemas de este mundo para controlar a las personas. ¿Cuáles son esos sistemas? Las religiones, las ideologías, los valores inmorales, sistemas económicos injustos, políticas gubernamentales injustas, gobernadores ávaros, ¿sí?, otras cosas como la moda, por ejemplo, ¿sí? La moda, hay cosas mundanas que a través de la presión social, esa presión social que continuamente está siempre avasallando a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, ¿sí?, estas modas que a través de los medios de comunicación quieren implantar, y muchas veces son modas que son pecaminosas delante de Dios. Todo esto nos controlaba, por esta razón vivíamos una vida diaria alejada de Dios, ¿sí?, abrazando y siguiendo las corrientes de este mundo. Por ejemplo, seguir la corriente de este mundo es tener un cuadro familiar donde el padre de familia ha dejado hijos por allí, después tuvo otro matrimonio, también los dejó, y ahora donde yo vivo, entonces él se desentiende de la familia. Seguir la corriente de este mundo es que yo como hijo imite esa conducta pecaminosa de mi padre. Y lo justifico porque digo, bueno, si mi madre así lo aguanta a mi padre, pues entonces que mi esposa también me aguante y yo puedo darme estas libertades, ¿no? ¿Por qué? Porque mi padre lo hizo. Entonces, eso es seguir la corriente pecaminosa de este mundo, ¿ya? Y así pueden haber otros ejemplos más también, ¿ya? Pero ese es el sistema. Por eso se crean las películas, por eso se crean las telenovelas, por las series, porque ahí hay un ejemplo para impactar en el corazón de las personas y digan, bueno, si este es el modelo que nos pintan y no hay ningún problema, todos se llevan de maravilla, todos viven en la misma casa, la ex mujer también en la misma casa, el ex marido también, entonces eso es normal, esa es la corriente de este mundo, ¿ya?
Pero cuando uno lo lleva a las leyes de Dios, están cometiendo delitos y pecados. Pero el príncipe de este mundo lo tiene muy bien organizado y lo presenta como algo muy apetitoso, ¿ya? Conforme, dice la segunda parte, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Es el diablo, quien ha ejercido una influencia poderosa en los seres humanos, quien ha ejercido una influencia poderosa en nuestras vidas cuando él gobernaba nuestras vidas, ¿sí? Cuando nos mantenía esclavos del pecado, cuando nos mantenía engañados, ¿sí? Cuando nos mantenía engañados, y muchos de repente hasta han tenido prácticas espiritistas, prácticas de brujería, prácticas satánicas. Ahí el diablo los ha tenido engañados y los ha tenido esclavizados, ¿sí? Satanás, el príncipe de este mundo, el príncipe de los demonios. Y Satanás ahora sigue operando, ¿sí? Él sigue operando con el mismo poder que tiene, con el mismo poder engañoso que tiene. Él sigue operando en los no creyentes. Por eso dice ahí en los hijos de desobediencia, o sea, en los pecadores, ¿ya? En los pecadores. Él actúa y está activamente comprometido con los pecadores para que sus vidas estén continuamente haciendo el mal. Él está fomentando el pecado, intensificando la rebelión contra Dios, instando a que las criaturas se rebelen contra Dios, instando y propagando la incredulidad en el corazón de las personas para que no crean en la palabra de Dios, fomentando todos los medios habidos y por haber para encadenar y esclavizar a los jóvenes, a los casados, a los adultos, en la esclavitud de la pornografía y de cualquier pecado sexual que se derive en todas sus figuras, en todos sus colores, ¿sí? Porque el pecado sexual trae una gama de ramificaciones, ¿sí? Y el príncipe de este mundo crea las redes sociales bien organizadas, gratis para los jóvenes que no paguen nada, y ahí los esclaviza, ¿sí? Ahí los esclaviza. Y están esclavos hombres y mujeres, solteros y casados, jóvenes y adultos, inclusive personas mayores también, ¿sí? Él fomenta todo esto, ¿sí? Entonces, como segundo aspecto, estamos desarrollando que vivíamos controlados por el mundo y por Satanás. Vivíamos bajo este control, bajo este poder maligno, ¿sí? Bajo este poder maligno, un poder sobrehumano, ¿sí? Un poder muy superior a nosotros. Un poder, mis amados hermanos, que humanamente era imposible soltarnos de ese control, salir de esa esclavitud. Humanamente era imposible para nosotros. Era imposible para nosotros salir del control del sistema de este mundo y derrotar al enemigo y liberarnos de Satanás. Nadie lo ha podido hacer, nosotros no lo hemos podido hacer, nadie lo ha podido hacer, ningún ser humano tiene el poder en sus fuerzas para dejar la pornografía, para dejar la promiscuidad, para dejar el alcoholismo, para dejar la mentira inclusive. No tiene ningún poder humano, no hay ningún poder humano. Hay ciertos estándares de valores que se propone la persona, pero después vuelve y comete lo mismo, ¿sí? Nadie tiene el poder. Entonces, si estábamos incapacitados, si no teníamos ese poder para vencer este control del mundo y de Satanás sobre nuestras vidas, ha sido Cristo. Ha sido Cristo y únicamente Cristo quien ha vencido al enemigo en la cruz del Calvario, ¿sí? Quien ha vencido al príncipe de este mundo, ¿sí? Por eso es que damos gracias a Cristo que nos liberó de estos poderes, ¿sí? El enemigo ya no opera en nosotros los creyentes porque dejamos de ser hijos del pecado y hemos pasado por su pura gracia a ser hijos de Dios, ¿sí? Por su gracia, Él nos liberó de estos poderes que nos tenían esclavos. Tercer punto, vivíamos controlados por la carne. Vivíamos controlados por el poder de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Dice aquí el versículo 3, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo se incluye, dice nosotros. ¿Para qué? Para decirle a los hermanos en Éfeso, decirles,
no solo ustedes, hermanos, no solamente ustedes han batallado con esto, sino que también nosotros, dice Pablo, es decir, todos antes de ser creyentes, también hemos estado controlados por el poder de la carne, por el poder de la naturaleza pecaminosa que ha habido en nosotros, ¿sí? ¿Cuándo? Ahora no, Pablo no dice ahora, dice en otro tiempo, mucho cuidado, ahora no, porque no tienes que justificar tu pecaminosidad, no, eso fue antes, dice, en otro tiempo. En otro tiempo estaban ustedes bajo las influencias que los mantenían esclavos, pero antes de ser creyente, dice, él lo aclara muy bien allí, ¿sí? Por la carne, ¿qué se entiende? Muchos han entendido muy mal esto de la carne, por eso es que hay religiosos que tomaban su cuerpo y se flagelaban, se golpeaban, porque pensaban, entendían mal que era el cuerpo físico el que los tenía encadenados al pecado, y no se trataba del cuerpo físico. Aquí cuando habla de carne no se trata a la carne física, no se trata a nuestra piel, no, se trata a algo muy profundo, es la naturaleza humana depravada que está dentro de nosotros, esa naturaleza humana depravada que heredamos de Adán y Eva, heredamos de nuestros padres, y después la misma respuesta que nosotros accionamos como pecadores también. Así es que esa es la carne, ¿sí? ¿Y cómo se responde ante eso? Con deseos en nuestra carne, que quiere decir pasiones de nuestra carne, ¿sí? Esos deseos o pasiones eran las que nos controlaban, ¿sí? Y controlaban, y lo que engendraba o lo que daba luz, ¿qué cosa era? Era entonces los malos deseos, los malos pensamientos. Y creo que todos podemos dar testimonio de eso, cómo eran nuestros pensamientos antes, ¿sí? Pensando de continuamente el mal. Pasiones desordenadas. Pero ojalá se hubiesen quedado como pensamientos, como ideas, pero nunca se quedaron como ideas o como pensamientos, sino que en nuestra vida antigua, en nuestra vida antes de Cristo, eso lo llevábamos a la práctica y lo practicábamos. Por eso dice aquí, haciendo la voluntad, haciendo, ya no pensando, sino haciendo la voluntad de la carne y haciendo la voluntad de los pensamientos, es decir, llevando a cabo los deseos de la mente, ¿sí? Llevando a cabo los deseos de la mente. Así era nuestra condición, así era nuestra naturaleza, y eso era lo que nos gobernaba, eso era lo que nos tenía esclavos, ¿sí? Y Pablo se lo describe a la iglesia en Éfesos, señalándoles y dándoles a conocer, por lo menos para que tengan un panorama de qué les estaba hablando, ¿ya? ¿De qué les estaba hablando? Y yo les voy a leer rápidamente algunos versículos, ustedes escuchen, leerán ya en casa con tiempo. ¿Cómo es una persona que vive bajo la voluntad de su carne, bajo la voluntad de su naturaleza pecaminosa? Y a veces, si dan testimonio conmigo, hemos defendido nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Cuando alguien venía y nos confrontaba, nosotros defendíamos nuestro pecado, ¿sí? Sin darnos cuenta. ¿Cómo era esa naturaleza? En el capítulo 4, entre los versículos 17 y 19, dice que vivíamos en la vanidad de nuestra mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la dureza de nuestros corazones, entregados a todo tipo de lascivia, cometiendo toda clase de impureza. Entre los versículos del 22 al 32 del capítulo 4 dice que vivíamos con deseos engañosos, sin hablar la verdad, hablando mentiras con el prójimo, airados y enojados todo el tiempo. Vivíamos dándole lugar al diablo, vivíamos robando, viviendo a cuestas de los demás, vivíamos hablando palabras corrompidas, vivíamos hablando palabras deshonestas, vivíamos con amargura, con enojo, con ira, con gritería, con maledicencia, con malicia, vivíamos resentidos, ¿sí? Esas son las figuras que Pablo le da cómo vivían, ¿sí? Cómo vivían. ¿Cómo es vivir en la carne? ¿Cómo vivir en la naturaleza pecaminosa? En el capítulo 5, entre el versículo 3 y el 8, escuche cómo es vivir bajo la voluntad pecaminosa de la carne. Es vivir en fornicación y en toda inmundicia. Es vivir en avaricia y en idolatría. Y el versículo 8 dice, y éramos tiniebla, dice. Y éramos tinieblas, ¿sí? Eso dice. Entonces, así es el cuadro. Así hemos sido también nosotros, ¿sí? En alguno de estos encajamos nosotros. De repente en todos, o de repente en algunos otros que no menciona el texto,
y que se mencionan en otra parte de la Biblia, ¿sí? Éramos amadores de sí mismos, ¿sí? Siguiendo las corrientes de este mundo, ¿ok? Así entonces en fornicación, en inmundicia. ¿Qué es inmundicia? La inmundicia es, por ejemplo, la homosexualidad, hombre con hombre, mujer con mujer, ¿sí? Eso es inmundicia. O las personas que no se definen y que un día entonces les atrae la mujer, otro día les atrae el hombre. Eso es inmundicia. O las relaciones con los animales. Entonces, ¿cuántas personas han sido liberadas de esos pecados? ¿Cuántas personas han sido libres, no por sus fuerzas, sino libres por el poder de Dios que vino a sus vidas para salvarlos, ¿sí? Pero la parte final del capítulo 2, del versículo 3 que estamos leyendo, dice que todas estas cosas, dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que las consecuencias de nuestros actos pecaminosos en razón de nuestra separación de Dios traía como resultado, ¿qué cosa? La ira de Dios, ¿ya? Esta ira en ninguna manera contradice el amor de Dios, ¿ya? Entonces, no hay ninguna contradicción. No hay ninguna contradicción entre la ira de Dios y el amor de Dios. La ira de Dios es una manifestación de su carácter santo y puro. Es una manifestación de su carácter santo y puro de Dios. Es la respuesta justa de Dios hacia los que se rebelan contra Él, hacia los que transgreden sus mandamientos, ¿sí? Hacia los que niegan su persona, hacia los que se burlan de su palabra, hacia todos los que hacen las cosas en contra de la naturaleza santa de Dios. Entonces, toda persona que vive de esta manera, Dios reacciona de una manera santa, de una manera justa, con su ira. Por eso dice que por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, dice, ¿sí? Lo mismo que todo ser humano que está alejado de Dios, que sigue muerto espiritualmente. Hijos de ira son aquellos que están sujetos a la ira justa de Dios. Y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí, o el que cree en el Hijo, perdón, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice, ¿sí? La ira de Dios está sobre él. Pero amados hermanos, siendo esta la realidad de los efesios y nuestra realidad también, la que fue, antes de ser creyente estábamos sujetos a la ira de Dios, pero ¿quién recibió en lugar nuestro esa ira de Dios? Nuestro Señor Jesucristo recibió esa ira, ¿sí? Él recibió. Él cargó nuestros pecados. Gracias entonces a la misericordia de Dios, ya no somos por naturaleza hijos de ira. Ya no somos por naturaleza. ¿Por naturaleza qué quiere decir? De acuerdo a nuestro nacimiento biológico, ¿no? La naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres Adán y Eva, la naturaleza de nuestros padres que se unieron y nos concibieron. No, sino que ahora somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Somos hechura de Dios. Eso es lo que dice el versículo más adelante entonces de Efesios, creo que es el versículo 7, algo así, que dice entonces que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El versículo 10 del capítulo 2 que estamos leyendo. Por eso, amados hermanos, puede ser que su padre, su madre hayan sido lo que hayan sido, pero si usted ya es un adolescente, un joven, usted ahora tiene la bendición de vivir ya no de acuerdo a sus patrones, sino ahora de acuerdo entonces al patrón santo de Dios. Al patrón santo de Dios. El apóstol Pablo, amados hermanos, con estos versículos y con lo que anteriormente ha dicho en el capítulo 1, él está en una cárcel, pero está embargado de gratitud. Cuando uno lee Efesios, uno ve entonces su corazón lleno de gratitud, lleno de gozo. Y lo embarga una sensación de gratitud al contrastar cómo era su vida de él y la vida de sus hermanos, inspirado por el Espíritu Santo para mostrarle a todo el mundo cómo es la vida sin Cristo y cómo es la vida con Cristo. La vida sin Cristo, una vida perdida, una vida realmente, una vida tétrica, una vida miserable, pero con Cristo una vida llena de riquezas, de bendiciones espirituales, ¿sí? ¿Qué mayor riqueza queremos al acercarnos al Evangelio? ¿Qué mayor don podemos recibir de Dios cuando nos acercamos al Evangelio? Mi amado hermano, si estos
estas cosas que usted está escuchando no lo llenan de gozo y de gratitud, entonces, mi amado hermano, ¿qué otra cosa más le puede llenar de gratitud a usted? Ningún poder humano que pueda haber obrado en nosotros para liberarnos de esto. Estas son las ricas bendiciones que tenemos de parte de Dios, ¿sí? Pero muchas personas se acercan a la iglesia para buscar otras bendiciones. Y si el Señor les da en su gracia, bueno, amén, con un propósito, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que entender es que estas son las ricas bendiciones, el rico tesoro que tenemos de parte de Dios. Amén. Por eso es que para nosotros recordar cómo ha sido nuestra vida pasada, en una densa oscuridad, en una esclavitud, en una vida muerta en nuestros delitos y pecados, que así habíamos vivido antes, ¿sí? Pero ahora, escuchándolo a Pablo que está hablando entonces que eso era nuestra vida pasada debe llenarnos de gozo y de gratitud, amados hermanos, ¿sí? Debe llenarnos de gozo y de gratitud, porque Dios en su infinita misericordia, amor y gracia soberana nos ha liberado ¿de qué? De vivir bajo el control poderoso del pecado. Nos ha liberado de vivir bajo el control poderoso de Satanás y nos ha liberado de vivir bajo el control poderoso de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Por eso quiero leerles esta cita de William Hendrickson. En su comentario del Nuevo Testamento dice: cuando más entiende el hombre la verdadera dimensión de su profunda condición perdida, cuando más entiende el hombre la verdadera dimensión de su profunda condición perdida, más apreciará por la gracia de Dios su maravillosa liberación. Más va a apreciar la gracia de Dios, más va a apreciar la maravillosa liberación que Dios ha obrado en su vida, ¿sí? Por eso es que es importante entender qué ha ocurrido en el momento de nuestra salvación. Cuando no comprendemos y no entendemos que estábamos sumergidos y controlados bajo estos poderes, vamos a llevar siempre una vida superficial, una vida religiosa, ¿sí? Una vida religiosa, y nunca vamos a comprender realmente qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios ha obrado y cómo Dios ha operado en nuestra vida, ¿sí? Cómo Dios en su misericordia, en su gracia, ¿sí? Así como Dios llegó, amados hermanos, al corazón de nuestros hermanos de la iglesia de Éfeso para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento, creo que después de que ellos escucharon de que eran difuntos espirituales, de que eran cadáveres espirituales, que estaban controlados por estos tres poderes y que eso formaba parte de su vida antigua, pasada, de aquella vana manera de vivir, creo yo que ellos, mis amados hermanos, cayeron de rodillas ante Dios y con la cabeza agachada derramaron sus lágrimas, dándole gracias a Dios y alabándolo continuamente por una salvación tan grande. Por una salvación tan grande, ¿sí? Y no cesaban seguramente de alabar y loar a Dios y darle gracias ahí en medio de su corazón contrito y humillado, dándole gracias a Dios por haberlos liberado de estos poderes que antes los tenían atrapados y controlados. Ese mismo Dios que se hizo presente a través de esta carta en la iglesia de Éfeso es el mismo Dios, mis amados hermanos, que hoy se hace presente en medio de su iglesia también, ¿sí? En medio de su pueblo, en medio de sus hijos, para hacernos ver a nosotros que gracias a su supereminente grandeza de su poder nos ha liberado del control del pecado, del control de Satanás y del control de nuestra carne, ¿sí? Ese poder, ese supereminente, grandioso poder que operó primeramente en Cristo Jesús al resucitarlo de entre los muertos, ese mismo poder, dice Pablo, ha operado también en nosotros para darnos vida juntamente con Cristo y hacernos sentar en los lugares celestiales. Amén. No podíamos darnos vida a nosotros mismos. Otro hombre no podía darnos vida a nosotros mismos por más piadoso que haya sido. Nuestros padres no podían darnos vida espiritual. Nosotros, por más que queremos, a nuestros hijos no le podemos dar la vida espiritual. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podíamos responder. Otros respondían amén, gloria a Dios, porque ya habían sido salvados y nosotros aún no, ¿sí? Hasta que Dios en su gracia
llegó un día, una hora, en un minuto dado, y nos dio vida espiritual, y recién pudimos responder, y recién pudimos alabar, adorar a Dios, escuchar su palabra. Fueron abiertos nuestros oídos, nuestros ojos fueron abiertos, ¿sí? Y hemos podido entonces de esa manera llegar al Evangelio. Y es bueno que nosotros recordemos que estos eran los tres aspectos de nuestra vida sin Cristo: controlada totalmente por los pecados, controlada totalmente por Satanás, controlada totalmente por los sistemas de este mundo, ¿sí? Estos poderes. ¿Cómo estábamos? Estábamos muertos espiritualmente, transgredíamos continuamente la ley de Dios, estábamos alejados de las promesas de Dios, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, y no éramos parte de la familia de Dios. Pero hoy ya no estamos bajo este control de estos poderes, amados hermanos, gracias a Dios que nos dio vida juntamente con Cristo, ¿sí? Él nos ha dado una nueva vida por su pura gracia. Su vida seguiría siendo igual o peor de perdida si Dios no lo hubiese hecho nacer de nuevo, ¿sí? Si Dios no lo hubiese hecho nacer de nuevo. Entonces, amados hermanos, dele gracias a Dios, llene su corazón de acciones de gracias a Dios, agradézcale con todo su ser a Dios. Él es el único que ha hecho posible que usted tenga una nueva vida en Cristo Jesús, de la cual hoy usted goza y nunca debe dejar, nunca debe cesar de darle gracias a Dios, ¿sí? Debe recordar siempre, siempre entonces que usted estaba esclavo, que usted estaba bajo el control de todo esto, pero que vino el poder de Dios de lo alto a salvarlo y a rescatarlo, amén. Y de esa manera entonces tengamos gratitud siempre para con nuestro Señor, alabémoslo continuamente, ¿sí? Con acciones de gracias, y podamos nosotros llenar nuestro corazón y decir: qué maravilloso Jesús que me salvó, qué maravilloso Cristo que entregó su vida, que aún siendo yo un pecador, Cristo me salvó, ¿sí? Que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo entregó su vida por nosotros. Que Dios los bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes, y que esta palabra con la que Pablo animaba a los hermanos en esta iglesia también nos anime a nosotros a llenarnos de gratitud. Los que somos creyentes podamos entonces: ¿qué más le voy a pedir a Dios? ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Si las riquezas insondables ya las tengo gracias a Cristo Jesús. Si ya tenemos entonces todo de parte de Él, la fe viene de Él, el gozo viene de Él, la salvación viene de Él, la misericordia viene de Él, la vida eterna viene de Él, todo viene de Él. No he podido aportarle yo nada a mi nueva vida en Cristo, todo ha sido por su gracia soberana, ¿sí? ¿Qué más le puedo pedir a Dios, amados hermanos? Démosle gracias a Dios, llenémonos de gratitud a Dios. Y aquí hay personas que hoy nos visitan, y yo quiero invitarlos a que también en esta mañana puedan reconocer que estos poderes son los que controlan la vida de las personas, ¿sí? Controlan entonces la vida de cada ser humano. Nadie puede escapar a esto. ¿Y esto a dónde lleva al ser humano? Lo lleva a más perdición, lo lleva a sumar más pecados. Un pecado trae a otro y a otro, ¿sí? Y no solamente eso, sino que hay una condenación. Estarán expuestos a la ira de Dios, estarán expuestos entonces a una eternidad sin Dios. Pero hoy, así como un día ha sido el día de nuestra salvación, hoy puede ser el día de su salvación, si algunos de aquí no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Hoy seguramente el Señor con un propósito los ha traído para que escuchen este mensaje y para que ustedes reconozcan y digan: bueno, sí, yo reconozco que vivo gobernado por esto, que estos son mis pecados y que no se los puedo esconder a Dios. Y hoy usted con humildad pueda reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a orar entonces y vamos a pedirle al Señor que controle y gobierne este tiempo también. Vamos a ponernos de pie, por favor, para agradecerle a Dios. Los que ya son salvos le den gracias a Dios, y los que aún no lo son, en esta mañana puedan permitir al Espíritu Santo de Dios que los convenza de esta gran verdad, de que todos somos pecadores y que no hay justo ni aun uno, y que todos necesitamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Padre, te damos gracias por tu maravillosa verdad, por tu preciosa palabra, Señor.
que nos recuerda cómo era nuestra vida sin Cristo, cómo era nuestra vida antes de ser salvos. Vivíamos perdidos, esclavos. Quisimos muchas veces hacer lo correcto, pero nunca lo pudimos hacer porque no está en nuestras fuerzas liberarnos del pecado. Y ha sido su gracia infinita, Señor mi Dios, esa supereminente grandeza de su poder la que nos ha liberado del control del pecado de Satanás y de nuestra carne. Ahora le damos gracias por una salvación tan grande que ha obrado en nuestros corazones. Estábamos muertos, estábamos sin vida espiritual. Nos alegrábamos de la vida física, nos alegrábamos de muchas cosas sociales, pero estábamos separados de todo lo santo, todo lo puro. Pero hoy tenemos una relación con usted gracias a Cristo Jesús. Y también oramos por las personas que hoy nos visitan, para que ellos también comiencen a tener una relación con Cristo. Que puedan reconocer en esta mañana su necesidad de un Salvador, la necesidad de traer salvación a su alma, la necesidad de traer una paz con Dios en sus corazones, de no seguir cargando sus pecados, de no seguir cargando esa naturaleza pecaminosa, de no seguir cargando el daño, de no seguir cargando los pecados pasados, sino que hoy, Señor, usted tenga misericordia de ellos y traiga salvación a sus corazones. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús, por haber entregado su vida por nosotros. Así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.